Modo Protegido, el podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Bienvenidos a Modo Protegido. El tema de hoy, el efecto Cobra. Vamos a ver, primer punto, contar la historia del efecto Cobra. Verán, se dice que en la India hubo una vez un problema un problema de cobras. Había demasiadas víboras muy venenosas. Para que se den una idea, en el momento en que una cobra te muerde, solo tienes menos de media hora de vida. Y si no te tratan con algún antiveneno en esa media hora, estás muerto. Eso les da una idea de lo peligrosas que eran las cobras. Bueno, un día la autoridad de un pueblito que tenía ese problema de cobras dijo: salgan y maten a todas las cobras que encuentren, y por cada cobra que me traigan, yo les voy a dar cierta cantidad de dinero. Y así fue. La gente primero fue corriendo a matar a las cobras y llegó varias cobras muertas. Al principio todo iba bien, pero después de unos días empezó a haber más cobras de las que había al principio. Cuando las autoridades se pusieron a investigar, descubrieron que había personas que, con tal de recibir dinero por las cobras muertas, empezaron a criarlas. Tenían criaderos clandestinos donde las mataban para cobrar el dinero de las cobras, y a veces esos criaderos no estaban bien hechos y las cobras escapaban. Entonces, al final, para lo único que sirvió dar dinero a cambio de que la gente saliera a matar cobras, para lo único que sirvió es para que hubiera más cobras que antes. Eso es por eso que le llaman el efecto Cobra. Y sí, realmente un problema no se puede arreglar simplemente poniéndole dinero, porque el problema se va a hacer más grande con tal de que seguir recibiendo el dinero por él. Pero veamos ese mismo efecto Cobra en la programación. A diferencia de otros negocios, en la programación no es como en la manufactura o cualquier otro tipo de trabajo industrial, donde mientras más dinero metes, más sube la calidad del producto de manera lineal. Ya sea porque compras mejores partes o contratas a más gente para terminar el trabajo más rápido. No, señor. En programación, un proyecto no siempre está claro cuánto va a terminar. Y puedes invertir mucho dinero y no lograr nada. Y el problema crece cuando los proyectos no son rentables. De hecho, hay proyectos que son enormes sinkholes, resumideros de dinero. Son proyectos que le meten tanto dinero que al final la misma gente dice: ¿cómo voy a perder todo lo que invertí? Mejor le sigo invirtiendo con tal de no perder todo lo que llevo, y siguen perdiendo aún más. En este tipo de situaciones lo mejor es cortar el proyecto e irte con las pérdidas antes que seguir perdiendo. Pero pues es su dinero y cada quien. Vamos, siguiente punto. El problema crece con los proyectos no rentables, ya lo dijo. Bueno, ¿y qué casos cercanos he visto del efecto Cobra? Les diré que viví uno bastante cercano, aunque no tan cercano como me hubiera gustado, o tal vez no. Resulta que en México hubo un proyecto llamado ProSoft, que es algo así como un fondo para incentivar el desarrollo de software. Sin embargo, por lo menos en el área de los videojuegos, este ProSoft creó un efecto Cobra. Déjeme ver cómo lo puedo explicar. Con tal de que la industria palabra mágica, con tal de que se desarrollara mejor software en México, el gobierno dijo: le voy a dar dinero a las empresas que tengan proyectos que tengan necesidad que puedan apoyar. ¿Y qué fue lo que se consiguió con esto? Lo veremos un poco más adelante. Por ahora diré rápidamente lo que te pedían para que te autorizaran el fondo ProSoft. Lo primero es que tenías que serle una empresa, tenías que cumplir con varios requisitos que de por sí eran bastante caros, presentar un presupuesto del cual no te iban a dar todo, sino nada más una parte,
alrededor de la mitad. Y aparte tenías que darle trabajo a una cierta cantidad de gente por un mínimo de tiempo. Esto obviamente lo hicieron para abatir un poco el desempleo en esas áreas. Al final, ¿qué fue lo que se logró? Como para obtener el dinero del ProSoft, hacía falta tener gente que no tuviera trabajo y que tuviera un mínimo de preparación. Al final lo que se logró es que se tuvieron varios ingenieros que realmente no tenían ninguna experiencia real haciendo juegos, reunidos para que algún Vivales pudiera ir con el gobierno para sacarle dinero. Entonces, mientras quisieron abatir el problema del exceso de ingenieros que no tenían trabajo, lo único que consiguieron con el ProSoft es hacer que más ingenieros no tuvieran trabajo, porque se necesitaban muchos ingenieros sin trabajo para que un proyecto del ProSoft fuera rentable. Y no necesariamente ingenieros, también había gente de otras áreas, pero eso lo vamos a dejar en el siguiente punto. Vamos a ver, mencionar el caso, no decir el nombre y su departamento. Ok. Bueno, trataré de no decir nombres, pero quien me conozca tal vez pueda atar cabos y saber el asunto. La cosa es que hablé bastante cerca con un cierto desarrollador que recibió dinero del ProSoft, aunque de eso me enteré después ya que estuve atando cabos yo mismo también. Bueno, verán, de esta empresa solo conocí a 4 individuos. De esos 4, uno realmente no estoy seguro qué era, pero es esos ayudantes que casi no hacen ruido y no te queda claro cómo se comunican con los demás. Otro era, por supuesto, el Steve Jobs del grupo, o sea, alguien que sabía mucho de negocios y estaba bien conectado, pero no era muy técnico. El otro era un programador con casi todos los clichés de la programación de tipo poco comunicativo, con su corbata de moño y... bueno, no utilizaré términos médicos porque nunca falta que haya 2 o 3 enfermos por ahí que creen que me estoy riendo de ellos. Sí. Ese tipo de gente no entiende esos chistes. Me faltó el extraño, el Steve Jobs, el nerd y otro interesante personaje dedicado, muy conocido en las esferas del cómic, que de hecho ya tuvo su video con el Diversity and Comics del Comic Gate, para los que sepan del tema. Bueno, por lo que pude escarbar ahí en lo poco que conviví con ellos, pues resulta que el gobierno les puso esas condiciones. Niños, aquí está este dinero para que pongan su empresa de videojuegos, pero me tienen que demostrar que están trabajando, no gastarse el dinero tan a lo tonto y sobre todo darle empleo a todos los egresados de escuela pública que tengan en las áreas bajas y de escuela privada en los mandos medios, dependiendo de cómo se lleven con la gente. Y al final, lo poco que conocí del programador, lo último que supe fue que se regresó a Estados Unidos a hacer outsourcing. Desconozco si realmente está trabajando en una empresa de verdad, pero por lo que tengo entendido se dedica a lo que llaman VFX. Otro asunto bastante espinoso con este grupo con el que estuve tratando es que, bueno, en ese momento yo no sabía que el gobierno les ponía como condición que los empleados cumplieran con ciertos requisitos de perfil para que les pudieran soltar el dinero. Y entonces yo simplemente creí que eran prejuicios de ellos. Digamos que entre las cosas que les solicitaban había muchas cosas, menos que los juegos funcionaran. De hecho, lo poco que le pude sonsacar al programador de cómo estaba haciendo el juego fue que, aunque era un juego de sprites o lo que parecían sprites, en realidad estaba utilizando tecnología 3D y haciendo todos los polígonos planos y paralelos porque realmente no sabía cómo manejar sprites por software. Pero nunca vi su código tal cual, pero no dudo que algo así hubiera hecho. O por lo menos eso fue lo que se le salió en una conversación. Otro detalle que tenían es que tenían que hacer eventos muy vistosos para que los políticos o algún inspector revisara que realmente estaban haciendo algo con el dinero. Cosa que tampoco sabía en ese momento y decía, bueno, ¿qué caso tiene desperdiciar recursos de esta manera?
cuando yo ingenuamente creía que estaban trabajando con su propio dinero. Aunque realmente para lo que vi todo eso lo pudieron poder hacer con su... teniendo un day job o trabajo diario y unas cuantas horas de tiempo libre el fin de semana. No quiero pensar mal, pero estoy seguro de que más de uno de los que intentaron hacer juegos en esa época iba más tras el dinero que por hacer juegos. Otra cosa que sí me advirtió uno de estos personajes. Según parece, al menos en el área de México donde yo me muevo, casi todos los que se desarrollan juegos se conocen o tienen alguna relación muy cercana. Algo así como las noblezas europeas en las que todos terminan siendo primos, con las consecuencias que eso conlleva. De hecho, me advirtió de manera muy amable que no troleara a otro cierto desarrollador que también anda por ahí, que tal vez le haga alguna visita en alguno de sus programas, porque pues me dijo que es amigo suyo. Así que mejor me contengo, pero pues realmente ahora que aprendí todo lo que hay detrás del ProSoft y de todo lo que tuvieron que hacer para que les autorizaran ese presupuesto, realmente que ya no tengo por qué enojarme. En su momento sí me disgustó algunas de las ideas que tenían, pero digamos que los obligaban a hacer así o de lo contrario no iban a tener dinero. Y con toda la pena del mundo tendrían que regresarse a la civilización a ganar sus $50,000 al año sin poder cumplir con sus sueños. Voy a tocar la canción más triste con el violín más pequeño del mundo. Mejor pasemos a otro punto. Vamos a ver. Cantidad que no desarrolla nada y lo hacen muy caro. Sí, como ya había dicho al principio, cuando se da dinero de esta manera, aumentan la cantidad de empresas que no hacen nada, pero que todo lo hacen muy caro. ¿Y por qué se elevan los presupuestos? Pues lo primero es porque tienen que justificar un presupuesto grande, porque no les dan todo. Entonces tienen que inflar los presupuestos para recibir más dinero. De hecho, llegué a ver, porque son papeles públicos, los del ProSoft en esa época, cualquiera que buscara en internet podía encontrar quién había recibido el dinero y cuánto. Había presupuestos realmente millonarios, o sea, era posible comprar una casa de buen tamaño con ese dinero. Y realmente, y otra de las cosas que trajo ineficiencia es que mientras más empleados tuvieras y por más tiempo los tuvieras, más dinero te daban. Eso también iba en contra de la eficiencia. Tal vez eso funcionara para una fábrica, pero no para programar, porque mientras más gente tienes en un proyecto de programación, más complejo se vuelve. Y eso fue creciendo con el tiempo. Y lo hacen muy caro. Sí, como decía hace un momento, mientras más costoso es el proyecto, más te dan, y no hay ningún incentivo para trabajar de manera eficiente o reducir costos para hacer mucho más viable la empresa, o en el peor de los casos, reducir las pérdidas en caso de que den. De hecho, supe de que hubo casos en los que algunos les pidieron de regreso el dinero, pero realmente no conocí a nadie cercano por... no sé si agradecer o lamentarme de que no conocí a nadie tan cercano. Pero con el tiempo los requisitos fueron aumentando y cada vez hubo menos videojuegos en ese tipo de proyectos. Al final los englobaron, los juntaron, junto con todos los hippies que hacen cosas artísticas que realmente solo usan la computadora porque les da miedo mancharse con la tinta del papel, aunque se tarden lo mismo o más que trabajando en una hoja de papel. Pero eso es tema para otro podcast. Tal vez el podcast que me va a traer más enemigos en internet. Vamos a ver. Aquí hay otro punto. Como les había dicho, mucha gente no me dijo que ya estaba dentro del ProSoft, hasta que ya después vi nombres de varios conocidos en las listas del gobierno. Algo así como en esa película de Ellos Viven, donde se pone los lentes y ve que muchos que él creía que eran humanos en realidad eran monstruos disfrazados. Tal vez si ahora mismo me estuvieran oyendo se pondrían de mal humor. Y pues, conociendo cómo son, tal vez me dirían, es que tienes envidia, güey. No, yo no envidio a los perdedores. Por lo menos ya, aunque no hay ProSoft, ya tienen otra manera de sacar dinero, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante.
Por cierto, hace ya algunos años que no me junto con esta gente. Me pregunto qué habrá sido de ellos. Seguramente están en el primer mundo ganando mucho dinero y quejándose de que el dios emperador no los trata como esperaba que los trataran. Porque eso sí, les sale lo mexicano cuando quieren, pero no. Cuando llega la migra todos son gringos. Regresando al tercer mundo, todo el asunto del ProSoft al final lo único que hizo fue aumentar el rezago tecnológico que intentó combatir en el primer momento, tal y como siempre sucede con el efecto Cobra. Vamos a ver. Ya había dicho lo que hacía falta para una subvención, pero no había dicho algunos detalles. Por ejemplo, al dar medio presupuesto, los proyectos se inflaban para poder pagarlos. Al necesitar profesionistas sin trabajar, porque obviamente un profesionista capacitado ya tendría trabajo y no estaría haciendo fila ahí, hubo más desempleo de ingenieros. El gasto administrativo extra, esto no lo mencioné al principio, pero el ProSoft no se lo sueltan a cualquier pobre diablo, claro, a menos que estés bien conectado. Tienes que fundar una empresa de manera legal y eso puede costar bastante dinero que no cualquiera tiene, incluidos los gastos administrativos que necesitas para mantenerlo. Esos gastos extra creaban empresas que no tenían producto y por lo tanto empresas destinadas a quebrar. También estaba el detalle del trabajo de Santa Claus. O sea, como todo mundo sabe, cuando alguien lo contratan para ponerse un disfraz de Santa Claus, solo tiene trabajo durante la Navidad. Y pasado el tiempo, o se pone un disfraz de Rey Mago para prolongar una semana el dinero, o lo echan a la calle. Hay otro detalle. Una de las cosas que incluía el ProSoft es que necesitabas tener a trabajadores sentados para pasar inspecciones. En cualquier momento te podía caer un inspector para asegurarse de que en realidad estuvieras trabajando. Y pues eso también hacía que se elevaran los costos, porque a fuerza tenías que tener personal ahí aunque realmente no estuviera haciendo nada. También tenían la regla de los entregables y los milestone o metas a mediano plazo. Esto puede sonar razonable, pero muchos con tal de recibir más dinero iban sacando muchas porquerías para justificar que estaban trabajando. Entonces, al final, dar dinero para que los ineptos del desarrollo de videojuegos hicieran juegos multiplicó la cantidad de ineptos que querían desarrollar juegos, en lugar de que hubiera más gente que pudiera hacerlo. Este sería otro punto. A las empresas les fastidia cuando el mercado se manipula de manera poco pensada. Por ejemplo, pocos saben que cuando una mercancía se subsidia, los precios se disparan, porque hay más dinero para comprar y la demanda sube. Entonces, cuando el gobierno dice algo, por ejemplo, como vamos a darle dinero a los pobres para que compren comida, ahora va a haber más gente con dinero para comprar comida, y por tanto la demanda aumentará y el precio de la comida también se irá hacia arriba. Y eso hace que los que recibieron el dinero para tener comida al final la comida sea más cara y terminen igual que antes, y los que no lo recibieron quedan peor porque ahora la comida es mucho más cara. Lo mismo pasa en el caso de la programación. Eso subsidia el precio, sube porque... sí, ya lo había dicho. Entonces, con todos esos subsidios al desarrollo de videojuegos, ahora hacer videojuegos se ha vuelto mucho más caro que antes. ¿Por qué? Porque ahora las empresas tienen que ofrecer mayor cantidad de dinero a la gente que está trabajando en eso. Para colmo, mucha gente no tiene idea de cómo programar por software y necesita herramientas juegomáticas, como ya era un podcast al respecto, que también cuestan bastante dinero. Y no, que te suelten algo no significa que con regalías no te vas a salvar de las regalías. Entonces, como hay más dinero, esas cosas también suben. Entonces... por cierto, hace un buen rato que ya no oigo del ProSoft. De hecho, de un tiempo acá, cuando he buscado ProSoft en internet, lo único que he encontrado es una compañía de seguridad informática que nada que tiene que ver con el programa de apoyo a la industria del software de México. Recuerdo una cosa llamada Promedia, pero esa es más que nada con
cosas de la creatividad, y ya saben que la creatividad y la programación ocupan lados muy separados del cerebro. No he vuelto a ir del Prosoft en ese sentido. Pero ahora pasemos a otra posible fuente de dinero para seguir alimentando el efecto Cobra: el crowdfunding o los Kickstarters. Nuevo detonador del efecto Cobra. Para entender un poco este asunto voy a contar un pequeño chiste o historia de poca gracia que he visto innumerables veces en el desarrollo de videojuegos por crowdfunding. Verán, un día había unos campesinos que fueron con el gobierno para pedirle dinero para comprar un tractor. Después de muchos trámites, el gobierno les dio una bolsa de dinero bastante grande para que compraran el tractor. Estos campesinos se pusieron muy contentos por tener ya dinero para el tractor y pues empezaron a hacer fiestas, anunciarle a todo el mundo en el pueblo que iban a comprar el tractor y sobre todo organizar eventos para que toda la gente que les iba a comprar todos los granos que iban a recoger con el tractor lo pudieran comprar. Al final había que quedar a agasajar a los posibles clientes. ¿Qué pasó al final? Como ya se habrán dado una idea, todos esos festejos, compromisos, eventos sociales y networking, o notworking, como yo le llamo también, al final se comió la mayor parte del dinero destinado al tractor y los pobres campesinos tuvieron que conformarse con 2 burros y el mismo viejo arado con el que removían la tierra nada más. Suena cruel, sí, ya sé que nadie se ríe. Y menos esos que quieren pagar el triple o cuádruple para pagarle su ineficiencia a campesinos del tercer mundo. Este asunto lo he visto varias veces en los juegos patrocinados por crowdsourcing o Kickstarter en este caso. Primero hacen una campaña para juntar mucho dinero. Después hacen sus giras al GDC, contratan un publisher y relaciones públicas. El publisher se lleva la mayor parte del dinero que tienen y de lo que van a ganar después. La publicidad que lo único que hace es sacarles mucho más dinero y hacer que todo el mundo odie el juego antes de que salga. El tiempo pasan 2 o 3 años, presentan gameplay no en tiempo real en algún GDC por todos esos años y al final sale algo completamente diferente a lo que dijeron que iban a hacer porque se les acabó el presupuesto. También hay uno que otro caso, como en el caso de Sega del Alien Colonial Marines, donde se dice que se gastaron el dinero en otro proyecto más grande. Pero al final salió que nada más era un error en una línea de código en un script. Pero eso es tema para... tal vez no valga la pena hablar de eso. Entonces, un detalle que tienen todos estos juegos del Kickstarter y que me ha molestado bastante es que prácticamente no tienen reinversión. Cada que algún indie, dependiendo de lo que tenga para llamar la atención, que no siempre es su habilidad para programar o diseñar, junta dinero, se lo gasta todo lo que puede, sale un juego y no importa cuánto haya vendido ese juego. Cuando quiere volver a hacer otro juego, organiza otro Kickstarter. Oye, ¿qué pasó? ¿No reinvertiste? ¿Te gastaste todo? ¿Todo se fue en deudas? ¿Qué pasó? Tengo varias teorías. Pero pues eso ya es meterse en las fotos que se la pasan publicando de sí mismos. Y creo que eso ahora es delito en algunos lugares de la Unión de Repúblicas Civilizadas de Occidente. Vamos a ver, crowdfunding para cada juego. Otra cosa que me fastidia bastante de lo que están haciendo ahora con los Kickstarters es que si uno le da dinero a alguien para hacer el juego, es porque quiere que ese alguien haga el juego. Pero de un tiempo acá, cualquiera que tiene tratos con alguien con algún juego famoso, en lugar de hacerlo él, se busca a alguien más para que lo haga. Pues en ese caso, mejor que el otro que lo va a hacer pida el dinero. Así ya sabemos qué es lo que va a salir. De hecho, aquí entre nos, casi siempre son las mismas 2 o 3 empresas las que le hacen la programación a casi todos los juegos indies. No tengo a la mano la lista, pero no son muchas y hay muchas europeas entre ellas. Vamos a ver, Kickstarter, 0 reinversión, crowdfunding para cada juego. Entonces, el crowdfunding fomenta proyectos insostenibles.
porque mientras más grande es el Kickstarter, más grande es el proyecto, y sobre todo las stretch goals, o como yo les llamo las slack goals, o sea, metas aguadas, realmente para lo único que sirven es para pedir más dinero y no entregar nada al final. Y en cuanto a proyectos grandes, como ya lo había dicho, con la programación se complican cada vez más. De hecho, en programación y en otra teoría de sistemas locos por ahí, hay algo llamado ley de Lehman, que dice que a medida que un sistema crece se va volviendo cada vez más difícil de controlar. Entonces, tener un sistema demasiado grande es cada vez menos sostenible. Pero como dicen ellos, un tonto y su dinero no permanecen mucho tiempo juntos. Otro fenómeno que he visto mucho en los Kickstarters es el de la horda mongoliana. Un poco de historia. Cuando los mongoles atacaban, de por sí que al principio llegaban varios a atacar, no siempre los que llegaban eran los que terminaban la pelea. Conforme estaban peleando y uno iba acabando con uno y otro, otros mongoles se iban uniendo a la batalla. De modo que siempre había un número relativamente alto de mongoles, aún a pesar de que ellos hubieran tenido muchas bajas. Esto se usa mucho en muchos trabajos, pero no es buena idea. No es lo mismo enfrentarte a todos al mismo tiempo que uno tras otro en fila. Y uno tras otro en fila es mucho más fácil de vencerlos. Lo mismo pasa con el trabajo, sobre todo porque el que llega no sabe lo que están haciendo los demás. Y he visto varias hordas mongolianas en proyectos de Kickstarter. Bueno, los proyectos que realmente hacen algo, porque muchos realmente no hacen nada y nada más quieren ver cuánto dinero le sacan a la gente incauta. Entonces, ¿cuál es la queja que más oímos con todo esto del efecto que causa el efecto Cobra? ¡Ay, es que no hay apoyos, no se fomenta el talento! Talento sí hay, pero nadie le da dinero. Sí, claro. Apoyos sí hay, lo que no hay son programadores. De hecho, me atrevería a decir que hay más apoyo que programadores. Al menos en México. Otro detalle espinoso es el asunto de la preparación. Pues si van a estar contratando gente sin experiencia, realmente no van a poder hacer el trabajo. Y realmente no dan oportunidad a que esa gente gane experiencia por su cuenta. Bueno, pero cuando decimos experiencia, casi siempre toda la gente piensa en experiencia pagada, y si no tienes quien pague, pues no habrá experiencia, así que tú decides de dónde la obtienes. De hecho, todo esto de las subvenciones le están quitando lo barato a programar, porque como hay gente con más dinero para hacer las cosas, también las cosas y recursos, incluyendo la mano de obra, también sube. Y cuando las subvenciones se acaban, todo está demasiado caro para poder continuar. De hecho, no he visto a ningún developer subvencionado sobrevivir sin la subvención. Y cuando digo, me refiero también a muchos de otros países. Sobre todo en el norte de Europa eso se daba mucho el caso. Donde se agarran a cualquier hijo de vecino, sobre todo si es conocido, para tener personal. De hecho, en una entrevista que escuché hace poquito, no voy a utilizar este gentilismo porque me escuchan mucho de por ahí, así que utilizaré el caso de un developer que un día vio que tenía vocación cuando vio el dinero. Y su pareja, su partner in crime, o ¿cómo se podría decir? Su socio en negocios. Vamos a ver si puedo recordar algo de la entrevista o tratar de parafrasear. Decía, oh sí, tú eres un famoso desarrollador de juegos artísticos injugables que nadie sabe, a nadie le aburre, pero a todos los que no tienen tiempo de jugar juegos serios les gusta mucho. Háblanos un poco de cómo es que eres tan grande. Entonces el pelado contesta algo así como, oh sí, es que pues yo estaba estudiando la carrera y cuando terminé la carrera, en cuanto salí, alguien me dijo, oye, yo tengo dinero, quiero que me hagas un juego, de lo que sea, no importa. Oh sí, pero yo no era suficiente y entonces aquí el personaje que me acompaña en este momento, pues también intervino en el programa. Obviamente, ¿qué experiencia tenía? Creo que la experiencia más cercana que tenía una computadora era el WhatsApp en el celular mientras regaba plantas o algo así, no me acuerdo qué hacía. Pero dijo
qué buena oportunidad porque ahora puedo dejar el trabajo mundano para vivir de la subvención y ponerme a hacer juegos mientras hago garabatos pastelosos a lápiz que no puedo decir el término porque revelaría mi pertenencia a una sociedad secreta, ese al que le saca todos los recursos le va a poder sacar un poco más. Y sí, ya el juego salió, ya todo el mundo lo jugó, nadie pagó por él, pero es muy famoso entre la gente que juega jueguitos injugables, mejor conocidos como artísticos, o como dicen, experiencias. Ya no recuerdo los detalles, pero pues esta historia se puede adaptar a casi cualquiera que nos encontremos por ahí. Desde el que hizo ese jueguito de caminar en el desierto con una bufanda hasta cualquier otro walking simulator que se puedan encontrar en el Kickstarter. Vamos a ver. Por ejemplo, esa alarma. Ignoren eso. Por ejemplo, una historia que pocos saben es que Rovio, si alguien se acuerda de ellos, la famosa por Angry Birds, recibía fuertes subvenciones de su gobierno para poder hacer juegos. Y cuando ya recibió esas subvenciones, el juego se mantenía en las primeras listas de popularidad de las tiendas de apps, no porque recibiera muchos cambios, sino porque descubrieron que cada que le hacían una actualización al juego, el sistema lo tomaba como un juego nuevo y lo subía en el ranking de las apps. Entonces simplemente cambiando 2 o 3 bytes en el archivo, ya se consideraba que el juego era una actualización y volvía a recibir propaganda de juego nuevo. Realmente Rovio no era redituable. Pero no le digan a nadie, porque todos los que dicen, estoy sufriendo... no sé si han visto ese gráfico que está por ahí que dice, yo era un pobre diablo que todo el dinero que me daba no me rendía para nada, y lo perdí todo, y cuando digo lo perdí todo me refiero al dinero que me regaló el gobierno nomás por bonito. Estaba perdiendo la esperanza, y cuando estaba al borde del suicidio, un día boceteé un pájaro rojo sin gracia que se hizo muy famoso. Ahora ya saben la verdadera historia de Rovio. Eso y que no había ningún juego de veras en esa época en las tiendas de apps. Y pues la gente que compraba esos teléfonos no tenía idea de lo que era un Nvidia Tegra, por ejemplo. Lo que había en ese entonces. Ahora lo saben y ahora que ya lo saben no pueden sacarlo de su mente. Esto es parte para el podcast que sigue, pero... hay algo en computación que le llaman la gráfica el diagrama del choque de los elefantes, que relaciona la actividad tecnológica en un área con las inversiones. Uno de los elefantes es la actividad de los nerds y el otro elefante es la actividad de los señores de traje con las bolsas de dinero. Pero de eso hablaremos en el siguiente podcast, porque los dos elefantes van a chocar. Y no sé si una cobra pueda matar a un elefante, pero tal vez muera aplastada en el intento. Así que aquí termino el audio esta vez. 30 minutos. Menos que la otra vez, pero más escuchable por la gente de YouTube. Fin de la transmisión. Fin de la transmisión.